Lo vi todo desde la ventana de la cocina, con las manos temblando alrededor de una taza de café que se enfriaba como mi sangre. Mi hijo, Javier, de apenas 10 años, tartamudeaba suplicando piedad mientras ese demonio de niño, el hijo de Rodrigo, le escupía insultos y le empujaba contra el muro del patio escolar, riendo como si el dolor ajeno fuera su mejor chiste. Y en ese instante, juré por la Virgen de la Macarena que no pararía hasta que Rodrigo pagara por lo que sabía, que su negligencia había roto a mi niño para siempre, y que su familia se había construido sobre esa ruina. No fue un arrebato de ira ciega lo que me impulsó a actuar, fue el peso de años de silencio. De noches en vela, oyendo los sollozos ahogados de Javier detrás de su puerta, preguntándome por qué el destino nos había maldecido con esa maldita tartamudez que lo convertía en blanco fácil. Pero Rodrigo, ese bastardo con traje de empresario respetable en las calles empedradas de Sevilla, lo sabía todo, el accidente que él causó en la autovía A4, cuando su camioneta se cruzó ebrio y destrozó nuestro coche, dejando a Javier con un trauma cerebral que le robó la fluidez de las palabras. Él lo encubrió con sobornos y mentiras, y ahora su hijo acosaba al mío como si el karma fuera un juego de niños. Esa promesa se convirtió en mi cruzada personal, un veneno lento que se filtraba en cada fibra de mi ser, transformándome de un padre exhausto en un verdugo calculador. Sevilla, con sus patios floridos y sus fiestas que ocultan pecados, sería el escenario de mi venganza, no con balas o cuchillos, sino con la verdad afilada como una navaja de Albacete, cortando reputaciones, destruyendo lazos y dejando cicatrices que ningún cirujano podría cerrar. Me llamo Antonio Ruiz, y si me hubieras conocido antes de aquel día en el patio del Colegio San Fernando, me habrías visto como un hombre corriente, mecánico en un taller de Triana, con las manos ennegrecidas por el aceite y el corazón atado a mi familia como las cuerdas de una guitarra flamenca. Vivíamos en un piso modesto en el barrio del Arenal, con vistas al Guadalquivir que brillaba al atardecer como una promesa de días mejores. Mi mujer, Carmen, era la luz de la casa, con su risa que llenaba las mañanas de olor a churros y su paciencia infinita para peinar los rizos rebeldes de Javier. Nuestro hijo era un niño de ojos grandes y curiosos, que coleccionaba piedras del río y soñaba con ser torero, aunque tartamudeaba desde los 3 años, un eco nervioso que lo hacía sonrojar en las reuniones familiares. Todo cambió una noche de tormenta en la primavera del 2018. Habíamos salido de Sevilla rumbo a Córdoba para visitar a mis suegros, con Javier canturreando en el asiento trasero una copla que le había enseñado su abuela. La autovía A4 serpenteaba bajo la lluvia torrencial, y yo conducía con cuidado, las luces delanteras cortando la oscuridad como cuchillos. Carmen charlaba sobre la feria de abril que se acercaba, planeando el vestido de flamenca para ella y un traje de luces diminuto para el crío. Fue entonces cuando lo vi en el retrovisor, una camioneta negra, tambaleante, zigzagueando como un borracho en la romería del Rocío. «Antonio, cuidado», gritó Carmen, y el mundo se volvió un estruendo de metal retorcido y cristales volando. La camioneta nos embistió por detrás, un impacto que nos lanzó contra el quitamiedos. Sentí el crujido de mis costillas, el sabor metálico de la sangre en la boca, pero lo peor fue el silencio que siguió. Javier, inmóvil en su sillita, con un hilillo rojo bajando por su frente. Carmen estaba viva, magullada pero viva, yo, con fracturas que me tendrían enyesado meses. Pero Javier. Dios. Javier despertó 3 días después en el Hospital Virgen del Rocío, con los ojos vidriosos y la voz rota. «Pelpir papá», fue lo único que pudo decir, y su tartamudez, que antes era un leve tropiezo, se convirtió en una tormenta que lo ahogaba. La policía llegó rápido, pero el conductor de la camioneta había huido. Semanas después, cuando las piezas encajaron, supe quién era, Rodrigo Mendoza.
un Kenstrachter influyente de la zona, casado con una mujer de linaje andaluz y padre de un hijo, Pablo, que iba al mismo colegio que Javier. Rodrigo había bebido en una cena de negocios en un cortijo cercano, y en lugar de parar, decidió jugar a la ruleta rusa con nuestras vidas. Pero el dinero habla en Sevilla, sobornó a testigos. Manipuló el informe del accidente alegando falla mecánica en nuestro coche viejo. Y el caso se archivó como imprudencia Biles sin culpables claros. Yo, con el taller al borde de la quiebra por las facturas médicas, tragué saliva y callé. Por Javier, por Carmen, por no perderlo todo. Años pasaron como un río turbio. Javier creció, pero la tartamudez lo marcó como un estigma. En el colegio, era el tartaja, el blanco de risas crueles. Intentamos logopedas, terapias en el centro de salud pública, incluso un viaje a Madrid para un especialista, pero nada curaba la herida profunda. Carmen se hundía en la depresión, culpándose por no haberlo protegido en el vientre. Yo, en cambio, rumiaba en silencio, afilando mi rabia como un cuchillo en la piedra de afilar del taller. Rodrigo, mientras tanto, prosperaba. Su empresa de reformas urbanas engullía contratos municipales, y su familia era la envidia del barrio, con verbenas privadas en su chalet de Nervión y fotos en la prensa local, sonriendo como si el mundo les debiera algo. El detonante fue un martes de octubre, gris como el humo de las chimeneas del barrio. Javier llegó del colegio con el labio partido, los ojos hinchados y un moratón que se extendía como una sombra por su mejilla. Efer fue pel Pablo. Papá. Del dijo que soy un hembren monstruo pil porque en o p puedo hablar ver bien. Se derrumbó en mis brazos, sollozando. Y en ese momento, el dique se rompió. Carmen, que lo curaba con yodo y besos, me miró con ojos que suplicaban venganza. Haz algo, Antonio. Por Dios, haz algo. Esa noche, mientras Sevilla dormía bajo un manto de niebla del río, me colé en las sombras de Internet. Busqué archivos del accidente. Contacté a un viejo amigo periodista en el Correo de Andalucía y desenterré el informe original. La tasa de alcohol de Rodrigo era de 1.8. Suficiente para cadena perpetua si no hubiera untado las palmas adecuadas. Pero no bastaba con la ley. La ley lo había perdonado una vez. Mi venganza sería personal. Un trama tejido con hilos de verdad y mentiras, donde cada paso me arrastraba más profundo en el abismo. Empecé pequeño, una llamada anónima al colegio, insinuando que Pablo heredaba la maldición de su padre, un borracho empedernido. El rumor se extendió como pólvora en un polvorín, y por primera vez, vi el miedo en los ojos de un Mendoza. Pero Rodrigo era astuto, un zorro en piel de cordero. Al día siguiente, me citó en un café discreto cerca de la Giralda, con su sonrisa de tiburón y un sobre en la mano. Antonio, por los viejos tiempos. Sé que estás sufriendo, pero esto no arregla nada. Toma, para el chico, un fondo para terapias privadas. El sobre contenía 10.000 euros, sucia moneda de la culpa. Lo rechacé, escupiendo las palabras: tu dinero no compra el silencio de un padre que ve a su hijo destrozado por tu culpa. Salió riendo, pero en sus ojos vi la grieta. Sabía que la caza había empezado. Desde entonces, cada día era una batalla. Javier mejoraba en la escuela, con un terapeuta que le enseñaba a respirar entre sílabas, pero los ecos del acoso persistían. Carmen y yo nos distanciábamos. Ella quería paz, yo, sangre. Y en las noches, solo en el taller, planeaba el siguiente movimiento: infiltrarme en su mundo, usar a su mujer, Isabel, como puente. Ella era la mediadora perfecta, una mujer de familia devota que asistía a misa en la catedral y organizaba rifas para los pobres, ignorante del lodo bajo sus pies. Le envié una carta anónima, con una foto del accidente recortada de un periódico amarillento.
tu marido destruyó una familia. ¿Cuánto más callarás? El anzuelo estaba tendido. Y yo, el pescador paciente, esperaba el tirón. Las semanas siguientes fueron un torbellino de sombras y susurros en las callejuelas de Sevilla. Me convertí en un fantasma, moviéndome entre el bullicio de la feria de la vendimia en el otoño, donde el olor a mosto y jazmín disfrazaba mis intenciones. Isabel Mendoza mordió el anzuelo más rápido de lo que esperaba. Me contactó a través de un número desechable. Su voz temblorosa al teléfono. Señor Ruiz, sé que es usted. Por favor, no involucres a los niños. Reunámonos. Hablemos como cristianos. Quedamos en el parque de María Luisa, bajo los naranjos que perfumaban el aire con amargor. Un lugar donde las madres paseaban carritos y los secretos se diluían en el rumor de las fuentes. Allí, sentada en un banco de hierro forjado, Isabel era la imagen de la fragilidad andaluza, pañuelo de mantilla bordado, ojos enrojecidos por noches de oración y duda. Rodrigo me lo contó todo, confesó, retorciendo un rosario entre los dedos. El accidente. Fue un error, un demonio que lo poseyó con el vino. Pero apagado en silencio, con remordimientos que lo carcomen. Mentiras piadosas, las suyas. Yo sabía que Rodrigo dormía como un niño, construyendo imperios sobre ruinas. Le mostré la foto de Javier en el hospital. Tubos y monitores como serpientes alrededor de su cuerpecito, y vi cómo su fachada se resquebrajaba. Tu hijo tartamudea por mi culpa, admitió. Y en ese instante, la convertí en mi aliada involuntaria. Ayúdame a exponerlo, le supliqué, inyectando veneno en su fe. Por el alma de Pablo, por la redención verdadera. Isabel era el eslabón débil, una mujer atrapada entre el altar y el abismo. Comenzó a filtrarme documentos, contratos dudosos de la empresa de Rodrigo, facturas de sobornos a funcionarios del ayuntamiento, incluso grabaciones de sus borracheras en fiestas privadas donde alardeaba de salir limpio de todo. Cada pieza era un ladrillo en mi muro de venganza, pero también un peso en mi conciencia. Javier notaba mi ausencia, mis ojos hundidos. Papá, ¿estás enfadado conmigo? Me preguntaba, y yo lo abrazaba fuerte, jurando que todo era por él. Carmen, en cambio, olía la podredumbre. Estás cavando tu propia tumba, Antonio. Deja que Dios juzgue. Pero Dios había fallado aquella noche en la A4, ahora. Yo era el juez. El primer golpe real cayó en una junta vecinal en Nervión, donde Rodrigo presidía como un rey. Yo me infiltré como invitado, gracias a un vecino comprado con una reparación gratis en el taller. Cuando llegó el turno de preguntas sobre las obras ilegales en el barrio, levanté la mano. Señor Mendoza, ¿es verdad que su empresa pagó en negro para tapar un accidente que dejó a un niño inválido? El salón se congeló, murmullos como avispas zumbando. Rodrigo palideció, su sonrisa falsa agrietándose, calumnias de un resentido. ¿Quién eres tú para juzgar? Pero el daño estaba hecho. Al día siguiente, el Aidil de Sevilla publicaba un artículo vago sobre irregularidades en constructoras locals, y las acciones de su empresa cayeron un 15%. La euforia duró poco. Pablo, el hijo de Rodrigo, intensificó el acoso. Javier llegó a casa con la mochila rasgada y un corte en la frente. Emel Medel dijo que su papá me en matar y así en no paro. La rabia me cegó. Esa noche, seguí a Pablo desde el colegio hasta su chalet, acechando desde un olivo seco. Quería asustarlo. Solo un susto, una nota en su bicicleta. Tu padre es un asesino. Pero el niño lo encontró. Gritó. Y Rodrigo apareció como un lobo. Pistola en mano ilegal. Pero en Sevilla. Los ricos tienen sus juguetes. Aléjate de mi familia, Ruiz, o te juro que te entierro vivo. Sus palabras eran un eco del accidente, y en ese pulso de adrenalina,
Vi la verdad, él también temía. No por culpa, sino por perder su trono. Isabel me salvó esa noche, llamando a la policía con una denuncia anónima de intruso armado. Rodrigo tuvo que guardar el arma, y yo escapé en la oscuridad, corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Pero el encuentro nos unió en una danza macabra. Ella empezó a distanciarse de su marido, mudándose temporalmente a casa de su hermana en Triana, cerca de nosotros, demasiado cerca. Javier y Pablo coincidían en el parque, y en una de esas tardes soleadas, mi hijo, con su valentía infantil, se acercó al agresor. Pero Pablo, no es tu culpa. Hablemos. El niño, confundido por la bondad inesperada, lloró, confesando que su padre lo golpeaba cuando bebía. Un lazo frágil se tejió entre ellos, dos víctimas de monstruos adultos, y yo lo usé sin piedad. Animé a Javier a invitarlo a casa, plantando semillas de duda en la mente de Pablo. Mientras, en el taller, mi vida se desmoronaba. Clientes fieles me abandonaban, susurrando sobre el loco que persigue fantasmas. El banco embargaba el piso por deudas acumuladas. Carmen me confrontó una noche. Con maletas en mano, eliges la venganza sobre nosotros, Antonio. Me voy con Javier a casa de mi madre en Córdoba. Arréglalo o nos pierdes. Sus palabras fueron un puñetazo al estómago, un recordatorio de que mi cruzada devoraba todo. Solo, en la cama fría, soñé con el accidente, el chirrido de frenos, el grito de Carmen, y Rodrigo riendo desde las sombras, con una botella en la mano. Desperté sudando, resuelto a acelerar. Era hora de involucrar a la ley. No con demandas viejas, sino con un escándalo que sacudiera los cimientos de Sevilla. Contacté a mi amigo periodista, Manuel, y le entregué el paquete: documentos, grabaciones, testimonios de trabajadores explotados por Rodrigo. Esto es dinamita, Antonio, dijo, ojos brillantes. Pero ¿estás listo para el fuego? Lo estaba. El artículo salió un viernes, titulado El imperio de las sombras, como un Kenstructor tapó un delito con oro sevillano. Detalles jugosos: el soborno al perito del accidente, las obras sin licencia que contaminaban el Guadalquivir, y el núcleo, un niño tartamudo, víctima eterna de una noche fatal. Las redes ardieron, hashtags como justicia para Javier y Mendoza Ambiente inundaron Twitter desde el Alcázar hasta la Triana. Rodrigo contraatacó rápido: demandas por difamación, guardaespaldas en su chalet, y una visita nocturna a mi taller, donde destrozó herramientas con un bate de béisbol. Esto es solo el principio, Ruiz. Te quitaré todo. Pero en su furia, cometió el error fatal: amenazó a Isabel por teléfono, y ella, mi aliada rota, lo grabó todo. Me lo envió al amanecer. Su voz quebrada: acaba con esto, Antonio. Por Pablo, por Javier, por todos nosotros. El clímax se acercaba, un vendaval que arrasaría con lealtades y mentiras. El sol de noviernes sembre caía oblicuo sobre las tejas de Sevilla, tiñendo el Guadalquivir de oro falso, mientras yo tejía la re final. Con la grabación de Isabel en mano, Rodrigo vociferando amenazas que resonaban como truenos en una procesión, organicé la trampa maestra. Manuel, el periodista, amplificó el escándalo con una entrevista exclusiva en la radio local. COPE Andalucía. Antonio Ruiz habla, la voz de un padre silenciado. Me senté en el estudio, micrófono frente a mí como un confesor, y vertí el veneno. Mi hijo tartamudea porque Rodrigo Mendoza nos embistió ebrio y lo encubrió con su dinero sucio. No busco plata, busco justicia, para que ningún niño más pague los pecados de un hombre. La ciudad estalló. Manifestaciones espontáneas frente al ayuntamiento, con madres del Colegio San Fernando portando carteles: basta de acoso, basta de impunidad. Pablo fue suspendido indefinidamente, y Javier, por primera vez, caminó con la cabeza alta,
sus amigos defendiéndolo en el patio como guardianes. Pero la victoria era amarga. Carmen regresó de Córdoba solo para empacar de nuevo. Has abierto la herida. Antonio. ¿Pero a qué costó? Javier oye las noticias. Ve su nombre en la tele. Es un niño, no un mártir. Sus palabras me cortaron, revelando la grieta en mi armadura. La venganza me había convertido en el monstruo que odiaba. Un padre ausente obsesionado con el pasado. Rodrigo, acorralado, jugó su carta desesperada. Me citó en el cortijo familiar en las afueras. Un bastión de olivos centenarios y paredes encaladas que olían a jazmín y secretos. Llegué al atardecer, con el corazón martilleando como el repique de campanas en la maestranza. Él estaba en el patio, solo, con una botella de manzanilla abierta y un revólver sobre la mesa de hierro. Siéntate, Antonio. Hablemos como hombres, no como ratas. Su rostro, surcado por arrugas nuevas, era el de un rey destronado, barba descuidada, ojos inyectados en sangre. Te ofrezco un trato final, 100.000 euros. Y retiro las demandas. Tu hijo va a una clínica suiza, el mejor logopeda del mundo. Olvidamos todo. Dudé. El peso del dinero como una tentación del diablo en las tentaciones de Cristo. Imaginé a Javier hablando fluido, riendo sin sombras. Carmen volviendo a casa con una sonrisa genuina. Pero entonces recordé el accidente, el olor a goma quemada, el llanto de mi mujer, el silencio de Javier en la UCI. No se trata de dinero, Rodrigo. Se trata de lo que me quitaste, la inocencia de mi hijo, la paz de mi familia. Saqué mi teléfono, pulsando play en la grabación. Su voz llenó el aire, te mataré, Isabel. Y a ese tartamudo si no cierras la boca. Palideció, el revólver temblando en su mano. Eres un hombre muerto, Ruiz. En ese momento, el twist que lo cambió todo irrumpió como un toro en la plaza. La puerta del cortijo se abrió de golpe, y entró Pablo, jadeante, con lágrimas surcando su rostro pecoso. Papá, para, yo lo vi todo. El niño, que había seguido a su padre en secreto, confesó lo impensable. No solo el acoso a Javier era orden de Rodrigo, hazlo sufrir como él nos hace sufrir, sino que el accidente no fue una borrachera aislada. Rodrigo había planeado embestirnos porque yo, años antes, en el taller, había rechazado un soborno para falsificar revisiones técnicas de su flota de camiones. Quería asustarte, papá dijo, pero salió mal. El niño sollozaba, traicionando a su sangre por una lealtad torcida hacia Javier, su nuevo amigo frágil. Rodrigo se derrumbó, el revólver cayendo al suelo con un claim metálico. Era un aviso, Antonio. Nada más. Dios, no quería. Pero las palabras se ahogaron en hipo de arrepentimiento tardío. Llamé a la policía desde allí mismo, con Pablo como testigo estrella. Y Rodrigo fue esposado bajo el cielo estrellado de Andalucía, gritando maldiciones que se perdieron en el viento. Isabel llegó minutos después, abrazando a su hijo, su fe hecha trizas. Perdóname, Antonio. Debería haber hablado antes. La abracé, un gesto de supervivientes, pero en mi interior, la victoria sabía a cenizas. El arresto fue un terremoto. La Guardia Civil reabrió el caso del accidente como homicidio imprudente agravado, y las investigaciones destaparon un nido de corrupción, licencias falsificadas, evasión fiscal, hasta nexos con el narcotráfico menor en el puerto. Rodrigo, el intocable, languidecía en la cárcel de Morón, su imperio desmoronándose en subastas judiciales. Pablo fue enviado a un internado en Salamanca, lejos de las sombras, con terapia para el trauma de un padre abusivo. Javier y él intercambiaban cartas, puentes de perdón infantil que me avergonzaban. Pero la venganza cobra su precio en cadena. Carmen me dejó para siempre, mudándose a Córdoba con Javier.
alegando que necesitaba un hogar sin fantasmas. Has ganado, Antonio, pero perdiste lo que importaba. El taller cerró. Mis ahorros evaporados en abogados y terapias. Sevilla, que una vez me abrazó como un amante. Ahora me escupía, vecinos que cruzaban la calle. Antiguos clientes que murmuraban el vengador loco. Solo en mi piso vacío, con el eco del Guadalquivir como único compañero. Me enfrenté al espejo, un hombre envejecido prematuramente, con ojos huecos y manos que ya no temblaban, pero que cargaban el peso de decisiones irreversibles. Los meses post-arresto fueron un purgatorio lento, donde el tiempo se estiraba como la miel en una rosca de empanada sevillana. Me mudé a un cuchitril en el Macarena, un barrio obrero donde las lavanderas chismorreaban al sol y los grafitis en las paredes narraban historias de lucha y derrota. El juicio contra Rodrigo se fijó para primavera, y yo, como testigo clave, ensayaba mis palabras en la soledad, tartamudeando yo mismo por primera vez un eco irónico de Javier. Mi hijo me visitaba los fines de semana, traído por Carmen en un coche prestado. Su voz más fluida, gracias a las sesiones intensivas pagadas con el dinero de una indemnización parcial que el Estado había arrancado a los Mendoza. Javier está en el mejor. Papá, me decía. Pero en sus ojos veía la cicatriz, el miedo a las palabras traidoras, el peso de ser el niño del escándalo. Lo llevaba al Alcázar, paseando por jardines donde los pavos reales desplegaban colas de iridiscencia, contándole cuentos de moros y cristianos para ahuyentar demonios. Es él, sabes, papá, Pir Pablo me describió. Del dice que su Pir papá llora en la cárcel. Aquellas cartas, garabateadas con lápiz de colores, eran puñales. Pablo describía visitas conyugales donde Rodrigo, roto, confesaba abusos pasados, promesas de cambio. ¿Hombre o monstruo? La línea se difuminaba. Y en mi Toantín, me preguntaba si había forjado o liberado a esos niños. Isabel se convirtió en una sombra recurrente. Vendió el chalet para pagar abogados, mudándose a un apartamento modesto en Santa Cruz, cerca de la sinagoga donde buscaba consuelo en rezos judíos heredados de su abuela sefardí. Me encontró en una taberna de la Alameda, oliendo a fritura de churros y vino peleón. Antonio, no puedo más. Rodrigo me ruega perdón, pero ¿cómo se perdona lo imperdonable? Brindamos con tazas de chocolate espeso, y en la calidez etílica, confesó su propio pecado. Había sabido del accidente desde el principio, callando por amor ciego y miedo al escándalo social. Era la esposa perfecta, la que mantiene las apariencias en las verbenas. Pero tú me liberaste, aunque duela. Nuestra alianza se torció en algo ambiguo, cenas compartidas, caminatas por el río donde el fado portugués de un guitarrista callejero nos envolvía en melancolía. Una noche, bajo las luces de los faroles, nos besamos un beso salado de lágrimas y rabia contenida. Esto es locura, murmuró ella, pero volvimos al apartamento, cuerpos enredados en sábanas que olían a lavanda andaluza, buscando olvido en la carne. Desperté al amanecer con culpa, royéndome las entrañas, venganza o traición. Carmen lo supo por un chisme de vecina, y cortó todo contacto. Eres un hipócrita, Antonio. Usas el dolor ajeno para llenar el tuyo. Javier dejó de visitarme, su tartamudez regresando como un fantasma. El juicio fue un circo mediático, con cámaras de TV y Antena 3 acampadas frente al Palacio de Justicia. Rodrigo entró encadenado, demacrado, su traje arrugado como su orgullo. El fiscal desgranó los cargos: homicidio imprudente, falsedad documental, coacción. Yo subí al estrado, voz firme pese al nudo en la garganta. Señoría, no busco su muerte, solo que pague como yo pagué, con años robados, con un hijo marcado para siempre. Rodrigo testificó después. Un monólogo de Yel fue un error, un momento de debilidad. Ruiz me persiguió como un loco.
destruyendo mi familia por rencor. Pero Pablo, el testigo estrella, lo desarmó. Papá me obligó a pegar a Javier. Dijo que era justicia poética. El niño, con voz temblorosa pero clara, pintó a Rodrigo como un tirano doméstico, y el jurado 12 sevillanos de a pie vio la verdad en sus ojos. El veredicto cayó como un mazazo, 15 años incondicional. Más multas que lo dejarían en la ruina. La sala estalló en aplausos y llantos. Isabel se desmayó, sostenida por enfermeras. Yo salí a la plaza, donde periodistas me rodeaban como buitres. Siente alivio, señor Ruiz. Alivio. Sí, pero efímero, como el estallido de un cohete en la noche de San Juan. Esa tarde, solo en el Cuchitril, abrí una botella de fino y brindé por fantasmas, por el Javier de antes, por la Carmen que reía, por el Antonio que nos sabía odiar. Las repercusiones fueron un dominó implacable. La empresa de Rodrigo quebró, dejando a cientos sin trabajo, hombres del barrio que me miraban con ojos acusadores en el mercado de la Encarnación. Manuel, mi amigo, ascendió a editor. Pero nuestra amistad se enfrió. Usaste la verdad como arma, Antonio. Valió la pena. Isabel se mudó a Madrid, con Pablo, buscando un nuevo comienzo en un colegio jesuita. Su última carta fue un adiós, gracias por rompernos, para que pudiéramos sanar. Y Javier. Dios. Javier me escribió una nota, per papá. Te quiero. Pero en Snowville volveré hasta que del dejes de odiar. Sus palabras fueron el golpe final, un recordatorio de que la venganza, como el Guadalquivir, arrastra todo a su cauce. En la quietud de invierno, con nevadas raras tiñendo la Giralda de blanco, me hundí en la introspección. La PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenwebe y NICIAL se había transmutado en H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN. Un ácido que corroía mis noches. Soñaba con Rodrigo en la celda. No como verdugo, sino como espejo, un hombre roto por sus demonios, rogando una absolución que yo le negué. ¿Había restaurado el honor familiar? ¿O lo había mancillado con mi obsesión? Sevilla. Indiferente. Seguía su ritmo, procesiones de la Virgen, tapas en la calle Betis. Vidas que fluían sin mí. La primavera de 2020 trajo un renacer forzado, con el COVID acechando como una plaga bíblica, confinando Sevilla en máscaras y distancias. Yo, aislado en mi Cuchitril, encontré un trabajo precario como repartidor en Globo, pedaleando una bici oxidada por las calles desiertas, entregando paellas y gazpachos a balcones solitarios. El juicio era historia vieja, pero sus ecos resonaban en correos electrónicos anónimos. Monstruo. Destruiste una familia inocente. Rodrigo, desde Morón, me enviaba cartas a través de su abogado. Un ruego cada vez más desesperado. Antonio, por piedad, testifica en mi apelación. Tengo cáncer de hígado. El vino me mató. Déjame morir en casa. Las palabras me golpearon como un derechazo en un tablao flamenco. ¿Cáncer? Imaginé sus noches en la celda, vomitando bilis y remordimientos, solo con el zumbido de fluorescentes. Respondí con silencio al principio, pero el peso creció. ¿Era esto justicia o crueldad? Javier, ahora 11 años, me llamaba por videollamada desde Córdoba, su tartamudez menguando en la terapia. Un leen per papá. Mamá dice que estás cambiando. ¿Vendrás a verme? Su rostro pixelado, iluminado por una lámpara de lava, era un bálsamo y un reproche. Carmen, en segundo plano, asentía fría. Si vienes, ven limpio. Sin venganzas pendientes. Decidí el viaje en Pascua, cuando las procesiones canceladas dejaban las calles vacías como tumbas. El AVE a Córdoba fue un borrón de campos de olivos. Y al bajar en la estación, Javier corrió a mis brazos. Su abrazo un río de perdón. Carmen nos esperaba en el piso de sus padres. Un hogar andaluz humilde con azulejos pintados y olor a potaje.
has adelgazado, dijo ella, sin malicia, sirviéndome un plato humeante. Hablamos poco al principio, bailando alrededor de Minas, el juicio, Isabel, el vacío que dejé. Pero Javier rompió el hielo, el papá salvó a tel todos. ¿Vir verdad? Pir Pablo está en mejor ahora. Aquella noche, en la sobremesa con vino de Montilla, confesé todo, el beso con Isabel, la euforia sádica del veredicto, el vacío posterior. Carmen lloró, no de rabia, sino de alivio compartido, todos sangramos. Antonio. Pero el odio nos habría matado a los tres. Hicimos el amor por primera vez en años. Un reencuentro torpe pero tierno, como dos piezas de un rompecabezas sevillano astillado. Javier, durmiendo en la habitación contigua, soñaba sin tartamudeos. Y por un momento, el mundo se enderezó. De vuelta en Sevilla, la apelación de Rodrigo pendía como una espada. Su abogado me presionó en un café de la Constitución. Un testimonio a su favor. Y el Estado paga tu deuda con el banco. Tentador. Pero visité la cárcel primero. Un monolito gris en las colinas. Rodrigo, en la sala de visitas, era un espectro, piel cenicienta, ojos hundidos, el cáncer royéndole como el remordimiento que nunca tuvo. Mírame, Antonio. Esto es lo que querías. No, un hombre roto, pagando con carne. No negué, en cambio, le tendí la mano a través del cristal. No por venganza, Rodrigo. Por cierre. Tu hijo me enseñó que el odio engendra odio. Testifiqué en la apelación. Atenuando mi relato, fue imprudencia, no malicia premeditada. El juez redujo la pena a 10 años, con libertad condicional por enfermedad. Rodrigo salió en verano, un hombre cambiado, mudándose a un piso pequeño en el Polígono Sur, lejos de glorias pasadas. Nos cruzamos una vez en el mercado de Triana, él con una bolsa de naranjas, yo comprando bacalao. Gracias, murmuró, voz rasposa. Lo siento, por Javier, por todo. Asentí. Un nudo en la garganta, el perdón no era mío para dar, pero el alivio, sí. Pablo regresó a Sevilla para el curso, inscrito en otro colegio, y Javier lo invitó a su cumpleaños, un gesto que me humilló en su pureza. Los vi jugar en el patio del Arenal, riendo sin sombras. 2 niños sanando lo que adultos rompimos. Isabel, desde Madrid, me envió una postal de la Puerta del Sol. Pablo pregunta por ti. Somos libres. Gracias. Pero la libertad tenía costos, mi matrimonio con Carmen era frágil. Un puente sobre abismos. Javier recaía en tartamudeos bajo estrés escolar. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb se había evaporado, dejando H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN como residuo. En terapia grupal para víctimas de accidentes, un programa gratuito del ayuntamiento. Compartí mi historia con extraños, madres viudas, hermanos lisiados. La venganza me dio poder, pero me robó la paz, confesé. Y una mujer mayor, con cicatrices de quemaduras, asintió, el verdadero drama es aprender a soltar. Sevilla, con su Semana Santa reanudada, me envolvió en procesiones de penitentes encapuchados, recordándome que todos cargamos cruces. El otoño de 2021 marcó el clímax de mi redención, o lo que quedaba de ella. Rodrigo, en remisión milagrosa del cáncer gracias a tratamientos públicos, fundó una ONG modesta, Voces Silenciadas, para víctimas de accidentes viales y acoso escolar. Ironía cruel, su foto en el periódico local, sonriendo flaco junto a niños con muletas. Me invitó a un evento en el Teatro Lope de Vega, como símbolo de reconciliación. Dudé, pero Javier insistió, VB, papá. Pir Pablo estará allí. Carmen, ahora mi esposa renovada en una ceremonia civil discreta. Me empujó, cierra el círculo, Antonio. Por nosotros. El teatro bullía de aplausos y flashes.
Un mar de trajes y mantillas bajo candelabros dorados. Rodrigo subió al escenario. Voz temblorosa, hace años. Destruí vidas por egoísmo. Hoy, honro a Antonio Ruiz, cuyo coraje me salvó de mí mismo. Me llamaron, y subí, el foco cegador como el de aquella noche en la 4. No soy héroe, dije al micrófono, voz firme. Fui un hombre roto. Impulsado por PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenwebe y Toantin. Pero aprendí que la verdadera justicia no es castigar, sino sanar. Javier, en primera fila, aplaudió con lágrimas. Su tartamudez casi un recuerdo. Detrás de escena, el reencuentro fue crudo. Rodrigo me abrazó. Huesudo y frágil, perdóname, hermano. Lo hice. No por grandeza, sino por agotamiento, el perdón como bálsamo para mi alma lacerada. Pablo y Javier se unieron. 4 manos entrelazadas. Un lazo que trascendía sangre y rencor. Isabel, llegada de Madrid, besó mi mejilla. Has devuelto a mi hijo un padre. Pero en sus ojos, vi la pérdida, su matrimonio muerto, una vida reconstruida en ruinas. Las consecuencias finales fueron un tapiz de luces y sombras. Mi taller reabrió con un préstamo de la ONG, y contraté a ex trabajadores de Rodrigo, cerrando ciclos. Carmen y yo adoptamos un cachorro de galgo, un símbolo de carreras abandonadas, y Javier floreció en un club de debate escolar, donde su voz, aunque entrecortada, inspiraba. El erlatel tartamudez no me del definen, declaraba, y el orgullo me ahogaba. Sin embargo, no todo fue rosa. Rodrigo recayó en el alcohol una noche, estrellando su coche vacío, por milagro contra un muro. Lo visité en el hospital, oliendo a desinfectante y fracaso. No aprendo, Antonio. Soy débil. Le di la mano, entonces. Levántate. Por Pablo. Murió 2 meses después, en paz, rodeado de su hijo y ex mujer. Su funeral en la iglesia de San Salvador fue discreto, y yo no fui no por odio, sino por respeto a los vivos. Años después, en 2025, Javier, con 17, ganó un premio nacional de oratoria. Su discurso sobre resiliencia tartamudeado pero poderoso, dedicado a mi padre, que me enseñó a hablar con el corazón. Carmen y yo, en el auditorio abarrotado, nos tomamos de la mano, lágrimas surcando rostros envejecidos pero serenos. Sevilla, eterna. Fluía a nuestro alrededor el Guadalquivir testigo mudo. Las campanas de la Giralda anunciando nuevos dons. La venganza. Ese drama psicológico que me devoró. Me dejó cicatrices indelebles, una familia recompuesta con pegamento de H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN. Amistades frágiles. Una ciudad que susurra mi nombre con mezcla de lástima y admiración. Pero en el balance, gané no la destrucción del enemigo, sino la restauración de mi hijo, la redención de un pecador, y la lección de que el verdadero clímax no es el golpe final, sino el silencio que sigue, donde las almas respiran libres. Y en ese silencio, por fin, encontré paz.